¿Cómo se rompió la barrera del color? Todos sabemos hoy en día que la participación de los deportistas de raza negra es sumamente importante en muchas disciplinas de la actualidad. Principalmente en deportes profesionales en conjunto como el béisbol, fútbol, básquetbol, fútbol americano, etc., o en individuales como el boxeo o atletismo, por ejemplo. ¿Quién no habrá escuchado alguna vez figuras de la talla de Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan, Shaquille O'Neal, jugadores de baloncesto? En el béisbol, Josh Bell, Byron Buxton, Tim Anderson, Barry Bonds, Ken Griffey Jr., Derek Jeter, Mariano Rivera, etc. O en el fútbol Didier Drogba, George Weah, Sadio Mané, Yaya Touré, Samuel Eto'o o un tal Pelé. Pero la pregunta es ¿cómo empezó todo? Recordemos que hace unas cuantas décadas aún prevalecían muchos prejuicios discriminatorios, principalmente raciales, por ende, es de suponer que no debió ser nada fácil romper tales barreras. Por lo cual indagaremos en algunas de las historias más relevantes que contribuyeron a cambiar el panorama en los años sucesivos, abriendo la puerta a muchos otros, dentro de los cuales están los ya mencionados. Podemos mencionar que el primer futbolista profesional negro fue Arthur Wharton, quien no solamente jugó fútbol, era tan buen deportista que también destacó en ciclismo, cricket y atletismo. A sus 19 años, Wharton se trasladó a Inglaterra para convertirse en un misionario, pero pudo más su afición por los deportes, reforzada por su facilidad para destacar en diferentes especialidades. Comenzó jugando por el Darlington FC, pero sus actuaciones rápidamente llamaron la atención de uno de los principales clubes de la época, el Preston North End, con el cual llegó a las semifinales de la Copa de la Asociación Inglesa, FA, por sus siglas en inglés, en 1887. Debido a la diversidad de sus cualidades, Wharton se decantó primero por el atletismo y se convirtió en corredor profesional en 1888, por lo que no formó parte del equipo de North Preston End que al año siguiente ganó la Copa FA y el título de liga. Es posible que esos triunfos motivaran a Wharton a regresar a los terrenos de juego, firmando en 1889 su primer contrato profesional con el Rotherham Town. Allí pasó 5 años antes de firmar con el Sheffield United, donde jugó por una temporada. Después pasó por el Stourbridge Rovers, Ashton North End y Stockport, antes de finalizar su carrera con el County en 1902. Wharton luego fue minero en los yacimientos de carbón, muriendo en la miseria en 1930 a los 65 años. Antes del 15 de abril de 1947, los peloteros afroamericanos fueron estrellas en las ligas negras e incluso también en la Liga Mexicana de Béisbol, pero en las grandes ligas tenían la puerta cerrada, aunque después de ese día, la historia cambió. Los peloteros de color no eran aceptados en MLB y eso los llevó a tener su propia liga y emigrar a otros países, donde en lugares como en México se les abrieron las puertas, se les trató como ídolos, como estrellas. Y como personas, algo que no sucedía en los Estados Unidos. Pero el día en que el nombre de Jackie Robinson apareció en el line-up de los Brooklyn Dodgers, ya nada fue igual. Para 1945 jugaba en la Negro League para los Kansas City Monarchs en el campo corto. En ese tiempo, en las grandes ligas, el comisionado Happy Chandler, a diferencia de su antecesor, permitía a los jugadores afroamericanos incorporarse a las mayores.
La ocasión fue aprovechada por Branch Rickey, mandatario de los Dodgers, quien se acercó a Robinson para contratarlo. Rickey, sin embargo, advertía a Robinson que debía controlar sus pasiones y temperamento para soportar el ambiente hostil que encontraría al ingresar a la gran carpa, todo un desafío para alguien que poseía un temperamento impulsivo. El 15 de abril los Dodgers abrieron la temporada frente a los Boston Braves. La novena venía de una campaña en la que tuvo marca de 96 victorias, 60 derrotas, y uno de los hombres que reforzó al equipo era el jugador de 28 años de edad nacido en Cairo, Georgia, llamado Jackie Robinson. Según la revista deportiva Sports Illustrated, Robinson sería objeto de epítetos racistas en lo que restaría de la temporada, recibía cartas con amenazas de muerte, lanzadores que tiraban la bola hacia su cabeza y piernas, y receptores escupiendo en sus zapatos. Además, soportó un intento de rebelión de algunos de sus compañeros, una amenaza de huelga por parte de los St. Louis Cardinals y gatos negros tirados al campo. A pesar de la presión, mantuvo el control. Por soportar todos los vejámenes con silencio se ganó poco a poco el respeto de sus compañeros y eventualmente, de sus contrincantes. Coronó la temporada con el premio al novato del año. Su contribución al béisbol fue sumamente importante, no solo por sus registros individuales o sus aportes a la consecución de títulos, sino por la fortaleza que mostró al soportar todas las injusticias sufridas, lo cual significó la oportunidad a los demás, por lo cual las grandes ligas decidieron retirar su número de todos los estadios, una distinción única, puesto que lo usual es que los equipos tomen la decisión de retirar un número de algún jugador que ha sido una verdadera leyenda en su equipo. Pero en este caso era retirar su número 42 de todos los equipos de las grandes ligas, solo podía usarlo quien en ese momento lo estuviese usando, y el último 42 en grandes ligas fue el panameño Mariano Rivera con los Yankees de Nueva York. La historia del primer jugador negro de la NBA. En 1950 Earl Lloyd debutó en la Liga de Básquet estadounidense, hasta ese momento exclusiva para blancos. Tuvo que soportar insultos, ser concentrado en un hotel apartado, y la segregación reinante, pero el esfuerzo tuvo su premio. Earl Lloyd tuvo una infancia como la de cualquier otro afroamericano de Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Nació en 1928 y se crió en el estado de Virginia Occidental. Escuchaba jazz y fue al colegio únicamente con compañeros negros, dado que la segregación racial estaba en su época más álgida. Había como un muro en la ciudad, reconoció mucho después. Eran años en los que un tal Martin Luther King se animaba a luchar por la igualdad. Lloyd nunca se había propuesto defender los derechos de los negros. Estaba acostumbrado a esa división y no pretendía modificar su perfil bajo. Sin embargo, su habilidad para jugar al básquet le modificó los planes y lo llevó a romper con aquel muro infranqueable. Se inició en el West Virginia State University, donde por primera vez compartió cancha con blancos. No le fue fácil. Quienes siempre lo descartaban y lo consideraban como el otro pasaron a ser sus compañeros. El salto a la NBA significó un nuevo quiebre. Washington Capitals lo tomó del draft en la 9ª ronda y apostó fuerte para que el primer negro debutara en un torneo que hasta ese momento solo aceptaba blancos. Algo similar ya había sucedido en el béisbol 3 años antes con el debut de Jackie Robinson en Brooklyn Dodgers. En cuanto a la relevancia de la historia de Estados Unidos, algunos hasta compararon al beisbolista con Thomas Jefferson. Finalmente el 31 de octubre de 1950, apareció la primera joya de raza negra en la NBA.
Earl tenía 22 años y tuvo que dormir en un hotel separado del resto de sus compañeros. Debutó en New York y en su primera presentación hizo 6 puntos y tomó 10 rebotes contra Rochester Royals. No lo trataron mal desde las tribunas, según él, porque era tanto el frío en Rochester que la gente no se preocupaba de la segregación. También, entre risas, usó al frío clima para justificar por qué el Ku Klux Klan no había organizado ningún atentado aquel día. Salí a la cancha y el mundo siguió girando. No recuerdo ninguna mención en la prensa, dijo. Su intención no era armar una rebelión sino poder dedicarse al básquet, juego que lo desvelaba. Lejos de polemizar con quienes lo insultaban desde las tribunas, decidió ignorar cualquier insulto. Según el estado en el que le tocaba jugar, la recepción era distinta. Vuélvete a África era uno de los insultos más habituales. En esa misma temporada y unos días más tarde, Chuck Cooper y Nathaniel Clifton, también afroamericanos, tuvieron acción en la NBA. Hoy, el porcentaje es notoriamente opuesto con aproximadamente un 70% de negros. Jugó solo 7 partidos en Washington Capitals y en 1952 pasó al Syracuse Nationals, actual Philadelphia Sixers, donde vivió su mejor época. Estuvo 6 años, y en 1955 junto a Jim Tucker se convirtieron en los primeros negros en ganar un anillo de NBA. Áspero y de gran despliegue, lo apodaron The Big Cat. Entre el 58 y el 60 representó a Detroit Pistons y se retiró con 560 partidos en 9 temporadas. Su revolución silenciosa ya estaba finalizada. En 2010, un chico de raza negra que recién se iniciaba en el deporte, le agradeció su preponderancia y le dijo, «Te debo mucho». Lloyd, de perfil bajo como siempre, le respondió que no, tú a mí no me debes nada. Te debes a los que van a venir atrás tuyo, haciendo lo posible para dejarle un mejor lugar. Aquella moraleja que dio, él mismo ya la había cumplido. A comienzos de 2015, falleció a los 86 años. Como podemos ver, no fue nada fácil para quienes abrieron las puertas a otras generaciones, aunque al final ha valido mucho la pena, pues todo el deporte en general ha salido ganando con todos estos grandes aportes. Esperamos haya sido de tu agrado el video. Nos ayudaría mucho nos des un buen like, te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te anuncie cuando subimos un video. Muchas gracias y hasta pronto.